Muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase de la materia Relaciones Internacionales. Estamos en la unidad 4, hablando de la política exterior argentina, y en esta oportunidad, para ir cerrando un poco la materia y la unidad, vamos a hablar de algunas coincidencias estructurales que encontramos en tres grandes períodos de gobierno que tuvo nuestro país, coincidencias en política exterior. Estamos hablando de coincidencias durante el gobierno de los conservadores, durante el gobierno de los radicales y durante el gobierno peronista. Estamos hablando de, cuando hablamos de los conservadores, hablamos de los que gobernaron nuestro país desde 1862, cuando se reunifica, 1860, perdón, cuando se reunifica nuestro país, Buenos Aires y el interior, hasta 1916, que llegan los radicales, que se mantienen en el poder hasta 1930. Nuevamente los conservadores recuperan el poder a través de un golpe de Estado y se mantienen hasta 1943, y desde el 43 y ya más claramente del 46 al 55 gobierna el partido peronista. Entonces, en estos años, desde 1860 hasta 1955, tenemos tres grandes grupos que gestionaron el Estado y la política exterior de nuestro país: los conservadores, los radicales y los peronistas. A pesar de que hay muchas diferencias entre estos gobiernos, en política exterior podemos encontrar algunas líneas de continuidad muy interesantes. Y la primera tiene que ver con el principismo en política internacional. Un principismo que se va a materializar, por ejemplo, en la defensa por parte de los tres grupos en el poder, de la defensa del principio de no intervención en asuntos internos de otros estados. Se va a materializar, además de la defensa de este principio de no intervención, en la neutralidad en las dos guerras mundiales, a pesar de que sobre el final de la Segunda Guerra Mundial Argentina es de alguna manera presionada para declarar la guerra al eje, pero claramente el interés de Argentina siempre fue mantener la neutralidad. Se va a materializar también este principismo en acciones concretas de cada uno de los tres gobiernos que ahora vamos a ver. Y la segunda línea de continuidad que van a tener los conservadores, radicales y peronistas tiene que ver con la contención al expansionismo norteamericano en toda América, en Sudamérica y particularmente en la Argentina. Y esta contención y este rechazo al expansionismo norteamericano se va a canalizar a través de una preferencia de la política exterior argentina en profundizar, reforzar y mantener los lazos económicos y políticos con Europa y concretamente con Gran Bretaña. La manera que va a tener la política exterior argentina de rechazar y de contener el expansionismo norteamericano es fortaleciendo la alianza con Gran Bretaña y los países europeos. Ahí también se explica mucho las políticas de neutralidad de nuestro país en las dos guerras mundiales, porque tanto los Estados Unidos en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial presionaron a nuestro país para declararle la guerra a Alemania y sus aliados, situación que no quería Gran Bretaña, que quería mantener la neutralidad argentina porque se abastecía de materias primas argentinas. Y la neutralidad argentina lo que le garantizaba a Gran Bretaña era que de alguna manera los barcos argentinos estaban de alguna manera, salvo en situaciones extremas de finalizada las dos guerras con los ataques submarinos alemanes, pero la neutralidad permitía a la Argentina no ser atacada por fuerzas alemanas. En cambio, los Estados Unidos, al
al tener a la Argentina en guerra, le iba a permitir poder tener mayor injerencia en la economía del país, porque la Argentina iba a estar más necesitada de armamentos, de infraestructura, para poder repeler los ataques alemanes y poder seguir comerciando con sus clientes. Entonces, esta continuidad que vemos en contener y rechazar el expansionismo americano por parte de los conservadores, radicales y peronistas se va a ver justamente en esto, digamos, ¿no? En reforzar y profundizar los vínculos con Europa. Esto le permitía a la Argentina ganar autonomía frente a los Estados Unidos y poder muchas veces plantarse en distintos foros internacionales, en distintas conferencias, y poder enfrentarse a los Estados Unidos. Esta actitud, que no es propia de ninguno de los tres gobiernos, sino que justamente de los tres, de rechazar el expansionismo norteamericano, va a tener con Perón un agregado que va a hacer que Perón, además de querer contrabalancear la influencia norteamericana en nuestro país a través de vínculos con Europa, Perón también va a intentar estrechar vínculos económicos con América Latina y va a priorizar acuerdos económicos regionales, bilaterales, pero con el objetivo de enlazar a Argentina con la región y poder contrabalancear este nuevo núcleo de poder con la injerencia y la presión norteamericana. Vayamos nuevamente a hablar del principismo y cómo este principismo lo encontramos, por ejemplo, en los gobiernos conservadores. Ya en 1860 y 1870, Calvo empieza a plasmar su doctrina que establecía que los extranjeros, los capitales extranjeros y los extranjeros deberían ser juzgados en igualdad de condiciones que los nacionales del país en tribunales locales, y no así ser juzgados por tribunales internacionales o por presión diplomática y militar de sus países de origen. Esto claramente fue aceptado por varios países latinoamericanos, fue introducido en sus constituciones y claramente contradecía los intereses de las potencias europeas y norteamericanas, que siempre prefirieron que sus nacionales sean juzgados por sus propios tribunales o por tribunales internacionales. Esta doctrina, la doctrina Calvo, surgida de los gobiernos conservadores, va a ser muy importante y refleja este espíritu principista de la política exterior argentina, de sentar principios que tengan que ver con el respeto a la soberanía de los estados, a la igualdad de todos los estados, y podemos remontar este principismo, esta defensa de la soberanía del Estado, esta defensa a la no injerencia en asuntos internos de otros estados, por ejemplo, con la defensa criolla ante las invasiones inglesas, que pretendieron instalar un gobierno afín a Gran Bretaña, que fue rechazado por los criollos en su momento. Puede ser remontada este principismo y defensa de la no intervención y no injerencia en asuntos internos de otro estado con la actitud de Rosas al rechazar el ataque anglo-francés, que pretendían liberalizar la navegación en los ríos interiores del país, con lo cual la doctrina Calvo también se inserta en aspectos más profundos y estructurales de nuestra política exterior y de nuestro país. Además de la doctrina Calvo, podemos destacar de la época de los conservadores a la doctrina Drago de 1902, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, que se opone a la intervención militar que estaban realizando Alemania, Gran Bretaña e Italia contra Venezuela para exigirle el pago de deudas que tenía este país con estas potencias europeas. Drago protesta contra esta actitud y envía
una carta al gobierno de los Estados Unidos manifestando, en primer lugar, el pedido de la Argentina para que se aplique por primera vez la famosa doctrina Monroe, ¿no? que había nacido en 1823, pero concretamente lo que Drago pedía y lo que va a sentar su doctrina es que no se use métodos violentos o intervenciones militares para el cobro de las deudas de los países soberanos. Esa es la doctrina Calvo, que de alguna manera salió en defensa de Venezuela y salió en repudio de la actitud militar violenta que habían tenido estas potencias, esta actitud de solidaridad de la Argentina conservadora. También de alguna manera se adelantaba a lo que podía ser una intervención británica de otra potencia en la Argentina si en algún momento no podía pagar la deuda, y deja sentado un precedente muy importante y principista de las relaciones internacionales. Doctrina Calvo, de igualdad de trato entre extranjeros y nacionales, y la jurisdicción del Estado para los extranjeros ante cualquier conflicto, y la doctrina Drago, ¿no? El no uso de las Fuerzas Armadas para el cobro de las deudas externas. A esta doctrina Drago, que de alguna manera cuestiona a la doctrina Monroe, que había nacido en 1823 y decía que los Estados Unidos se iban a oponer a cualquier injerencia europea en nuestro continente. Los Estados Unidos le contestan con el corolario Roosevelt, en donde lo que decía Roosevelt, el presidente en ese entonces del país, es que los estados latinoamericanos deben quedarse tranquilos de que si cumplen todas sus obligaciones no tendrán por qué preocuparse de ninguna intervención militar extranjera. Esta actitud del presidente Roosevelt convalidaba la acción militar de las potencias europeas, y por eso se habla del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que de alguna manera lo que dice es que si los países latinoamericanos no se comportan como las potencias lo desean, corren el riesgo de ser intervenidas. A esto se oponía Drago y el gobierno de ese entonces, gobernado por Julio Argentino Roca, que eran exponentes de los conservadores. Entonces, esta línea principista de defensa de la soberanía del Estado, de defensa a la no injerencia en los asuntos internos de un Estado, continúa también durante el gobierno de Irigoyen, ¿no? El gobierno de Irigoyen va a seguir con el principismo conservador, que también se manifestó, además de la doctrina Drago y Calvo, en la neutralidad en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Irigoyen va a continuar con esta neutralidad, aunque Irigoyen sí le va a dar un sentido moral a su política de neutralidad, en oposición va a decir Irigoyen, que era una neutralidad muy tibia, la de los conservadores, pero en definitiva mantiene la neutralidad de la Argentina en la Primera Guerra Mundial. Además de la neutralidad, el principismo de Irigoyen se va a hacer notar en la Sociedad de Naciones. Argentina se va a retirar de la Sociedad de las Naciones por estar en contra de las diferencias que se establecían en la Sociedad de Naciones entre países beligerantes y neutrales. Irigoyen pedía la igualdad para todos los estados miembros de Sociedad de Naciones, porque consideraba justamente que los estados eran iguales. Este principismo también lo podemos ver durante el gobierno peronista, ante la crítica del gobierno de Perón a los intentos de los Estados Unidos de llegar a una declaración panamericana en contra de la injerencia del comunismo internacional en nuestro continente, para el caso concretamente de las medidas que estaban siendo adoptadas por el gobierno de Guatemala, de Jacobo Arbenz, que había iniciado un programa de reforma agraria y de expropiación de tierras sin uso a la empresa norteamericana que tenía plantaciones de banano en Guatemala.
Jacobo Arbenz fue tildado por los Estados Unidos como un títere del comunismo, y por eso los Estados Unidos apoyaron una intervención militar comandada por la oposición a Jacobo Arbenz, que logró derribar este proyecto político. Y Argentina no solo condena la injerencia externa, sino que rechaza, se abstiene a apoyar la declaración anticomunista que había intentado los Estados Unidos declarar por unanimidad en 1954. Este principismo entonces, que atraviesa gobiernos conservadores, radicales y peronistas, es una de las líneas que vemos continuidad en estos tres periodos de gobierno. La otra línea de continuidad que vemos es el intento de frenar el expansionismo norteamericano a través de un esfuerzo por consolidar las relaciones con Gran Bretaña y con Europa. Lo vemos con los conservadores en la primera conferencia panamericana de 1889, donde la Argentina, a través de sus representantes, entre ellos el futuro presidente Roque Sáenz Peña, oponiéndose a los intentos de los Estados Unidos de lograr una unión aduanera en todo el continente americano. Roque Sáenz Peña va a decir que en vez de América para los americanos, como decía la doctrina Monroe, que intentó reeditarse con esta unión aduanera, América era para la humanidad, y Argentina defendía el libre comercio con todos los países del mundo y no medidas exclusivas para los Estados Unidos, como iba a ser una unión aduanera que iba a elevar las tarifas arancelarias para el resto de los países que no pertenecieran a América. Claramente esta oposición de Argentina a los Estados Unidos en esta primera conferencia panamericana va a marcar una época en las relaciones exteriores de nuestro país, donde hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, Argentina en la mayoría de las conferencias panamericanas siempre se va a oponer a los Estados Unidos, y esto está motivado básicamente y entre otras cuestiones por la alianza que tenía la Argentina con Gran Bretaña y su intento de fortalecer los vínculos con Europa para frenar el expansionismo americano. Este intento de contrabalancear o detener el expansionismo norteamericano lo vamos a ver en Irigoyen, cuando se profundiza la economía triangular entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Argentina. Irigoyen intenta sellar los vínculos con Gran Bretaña a través del Tratado de Avernon en 1829, que después no sería ratificado por el Congreso, pero que sería el antecedente para el Pacto Roca-Runciman. Este sentido de profundizar los vínculos con Gran Bretaña y con Europa para detener o para de alguna manera equilibrar el expansionismo que venía teniendo Norteamérica en la región y en nuestro país. También lo vamos a ver con los intentos de Perón de firmar acuerdos bilaterales con Gran Bretaña, y ya a partir de Perón con los intentos de Perón de lograr una integración económica con los países de América Latina, y Perón durante sus dos primeras presidencias firmó acuerdos de complementación económica con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Nicaragua, con Ecuador, entre otros países, e intentó generar acuerdos con Brasil, que lastimosamente en ese momento tenía gobiernos que desconfiaban del proyecto peronista. Así las cosas, entonces, lo importante es destacar estas coincidencias, ¿no? El principismo en la política exterior de los conservadores radicales y el peronismo, que se ve en la doctrina Dragon, en la doctrina Calvo, en la neutralidad de los tres gobiernos, también en el principismo que se ve en Irigoyen al retirarse Sociedad de Naciones. El principismo se ve en el gobierno peronista al oponerse a los Estados Unidos en su intento de intervenir el gobierno en Guatemala, y también se ve la otra continuidad en los tres gobiernos, que es la contención al expansionismo americano a través de la prioridad o de los refuerzos de los vínculos con los países europeos, y ya con Perón también
contrabalancear la hegemonía norteamericana a través del refuerzo de los vínculos y de la integración con los países latinoamericanos. Espero que les haya gustado la clase y seguimos en contacto.